Hola, bienvenidos a tu canal Lupa Contextual y continuamos con este estudio sobre el Cristo de la fe, el Jesús histórico. ¿Es el mismo? ¿No es el mismo? ¿Qué es maximizado? ¿Qué es literal? ¿Qué son referencias? ¿Cómo se desglosa? Y ya venimos hablando sobre esto. Y el último punto que tocamos es de los cerdos, ¿no? Y es que me dijiste que era una enseñanza realmente, por la creencia de que el cerdo era inmundo, y de esto de legión, no que eran espíritus, sino era de una guarnición de la época del Imperio Romano, todo esto, ¿verdad? Surgen otras preguntas. Por ejemplo, se dice que Marcos nombra al Jesús más humano, ¿correcto? Y fue el evangelio que primero se escribió, unos 50 años o 70 después de Cristo. No es Jesús más humano. ¿Cómo ¿no? entonces? Lucas es el evangelio que muestra a un Jesús más humano. ¿Okay? Por las enseñanzas, por las porciones de la Biblia, Marcos nos muestra a un Jesús humano, ¿okay? Con un propósito divino, porque incluso Marcos nos presenta a Marcos, por ejemplo, el último capítulo de Marcos, capítulo 16, habla acerca del mensaje de Jesús llamando a esparcir por toda la tierra y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces es un Jesús con un propósito, no tanto como un Jesús humano. Ok, en este caso vamos a hablar como Marcos, el primer evangelio escrito luego de la crucifixión, que fueron unos 50 o 70 años después de la crucifixión de Jesús. El más cercano, ¿ok? Él está mostrando, si es el más cercano, es lo que me permite, porque entonces Mateo lo hizo más teológico, Juan lo hizo más divinizado, tuvo más tiempo para construir, ¿verdad? O interpretar a este Jesús de la fe, digamos así. Marcos tuvo 70, unos 50 años después, es más cercano a Jesús. Entonces, en este caso, Marcos igual habla de la resurrección, habla igual de las sanidades, del ciego, del leproso, de la suegra de Pedro, habla también del que calmó la tempestad, por ejemplo, habla de también el ciego en Betsaida, todo esto de reprender, echar fuera el demonio, y la persona fue, agradeció a Jesús. Jesús dijo, no digas mucho por allí, entonces vino la persona y fue y lo dijo más, ¿entiendes? Eso se ve divinizado, eso se ve un Jesús como, ¿sabe? De parte de como que... Lo que pasa es que el asunto está... ¿Cuál es un Jesús divinizado? ¿Okay? O sea, el asunto, y como dije en el video anterior, no es una discusión nueva, no es una discusión moderna, es una discusión que desde el principio. Ahora, por ejemplo, y siempre, y la idea de este canal es poner en contexto cada las cosas. ¿Cuál de los apóstoles fue Marcos? Y la gente cree que Marcos fue un apóstol, ¿no? Y Marcos no fue un apóstol. Marcos era discípulo de Bernabé, al mismo tiempo, vamos a decirlo, de Bernabé y de Saulo de Tarso, que después llamado Pablo. Marcos, estudioso, y lo vemos como Lucas hace referencia acerca de él. Incluso el mismo apóstol Pablo, después escribiendo en sus cartas, pide que llamen a Marcos y que traigan los libros y la capa que dejó en su casa. Entonces Marcos viene siendo un discípulo de tercera generación. Por eso cuando es datado 70 años, Marcos coloca en orden en un evangelio y escribe un evangelio todo lo que ha aprendido, todo lo que ha recibido, todo lo que ha escuchado. ¿Y ha escuchado de quién? Porque tanto Bernabé, que tenía mucha cercanía hacia los apóstoles, fue prácticamente quien discipula a Marcos. ¿Okay? Y Marcos recibe toda esta enseñanza de Bernabé y según la historia también Marcos tenía acceso no solamente a Bernabé sino también a Pedro y al resto de los apóstoles en la comunidad de Judea. Entonces Marcos estaba bien dotado de la información que contornaba a Jesús. ¿Okay? Entonces a él le contaron del paralítico de Betesda, le contaron de la resurrección de Jesús. Todos los creyentes del primer siglo tenían que saber y sabían, y era una verdad para ellos,
que Jesús había resucitado. Entonces no habla acerca de un Jesús construido con divinidad. Está hablando de un Jesús que para él era real, que no presenció ninguno de los actos que están en los evangelios, pero que él narra en tercera persona y cuenta lo que sucedió. Lo mismo pasó con Lucas. Lucas, siendo discípulo de Pablo, Lucas coloca en orden, investigando y haciendo una investigación documental todo lo que él narró. Entonces, ¿por qué se coloca Marcos como el evangelio más fidedigno? Porque era más cercano, porque fue el primero que escribió. Y luego que se escribe, que se esparce el evangelio de Marcos dentro de las comunidades, no como parte de la Biblia, sino como esa crónica para que las demás personas también conocieran acerca de Jesús, de esa fe que estaban haciendo, es cuando Mateo entonces dice, bueno, yo también voy a escribir evangelio. Y que no se sabe si fue Mateo realmente como tal o la comunidad. O los discípulos. Exacto. Entonces es donde tenemos que encontrar el contexto, y tú dices, bueno, mira, pero Marcos me estaba hablando de un Jesús divinizado. Es que no se trata de un Jesús divinizado, sino de cómo narrar las cosas y acontecimientos que pasaron. Marcos en su introducción, él no dice que está narrando, tampoco dice que está investigando. Él comienza su evangelio escribiendo. Lucas sí da la introducción y dice, como así fue tal, bueno, para Teófilo, dice, he decidido poner por orden las cosas que acontecieron antes de nosotros. Entonces, es la diferencia de Marcos. Entonces, ¿por qué al ser Marcos el más cercano a la muerte de Jesús, se toma como el más original, como el más fidedigno, incluso uno de los más cortos? Y las historias que Marcos está narrando, las narra también un poco más comprimidas, más cortas, más resumidas, más específicas que en los otros evangelios. Entonces, no es un Jesús divinizado. Pero Juan lo narra, sí. Es que es donde vamos. Tú abordas el evangelio de Marcos, tú encuentras una narración diferente. Tú encuentras la narración de Juan y tú dices, ¿por qué Juan es diferente? Y tú dices, bueno, pero es que Juan fue escrito muchísimo tiempo después. Por una comunidad de discípulos de Juan, la cual le adjudicaron la historia al evangelio, al apóstol Juan. Entonces, padres de la iglesia como Ireneo, por ejemplo, en sus memorias, en sus escritos, menciona y hace mucha referencia al evangelio de Juan, ¿okay? Lo que le da entonces la credibilidad al escrito de Juan, porque los primeros, así llamados padres de la iglesia, lo usaban como referencia. Entonces era un libro, una carta, un escrito, un pergamino que era muy leído, ¿okay? Entonces era tomado en cuenta y por eso entonces cuando se hace el compendio en el concilio de Nicea, el compendio y el canon de la Biblia se introduce como los 4 evangelios, 3 cronológicos y el evangelio de Juan, que es considerado desde el principio como un evangelio teológico, no es cronológico. Entonces, cuando las personas que no tienen este conocimiento, de repente no tienen esta información, decirles que el evangelio de Juan no es cronológico, que no es una narración de historias, sino que una serie de enseñanzas, un compendio de enseñanzas, un conjunto de enseñanzas acerca de la vida de Jesús, es difícil de entender y etc. Ok, entonces en este caso, Lucas me dice que sí narró un Jesús más humano o humanizado. Desde el punto de vista científico, Lucas, el interés era un Jesús que se acercara más a los gentiles, él por ser gentil, por ser griego, y no es que distorsionó a Jesús, sino presentar los aspectos de la vida de Jesús, de las mismas, casi las mismas, los mismos acontecimientos, pero desde un punto de vista más humano, más humano, más dado a la gente, más cercano a la gente. Y ese Jesús, vamos a decir, ese lado humano de Jesús, que le ayuda al creyente a imitarlo y ser tan humano que en ese momento, y que es donde va un buen humano, el contexto que no existía, era un concepto para esa sociedad que no era así.
¿okay? Una sociedad donde la ética y la moral más bien era ofensivo. O sea, intentar ser ético y ser moral resultó ser ofensivo. Incluso, hablando un poquito de historia, los estoicos, que era una filosofía, una creencia que existía dentro de los gentiles o del pueblo griego, del pueblo romano, los estoicos, que terminaron siendo de verdad una corriente bastante fuerte, era muy parecido al cristianismo, ¿okay? Uh-huh. Pero los estoicos eran como muy relegados, al igual que el cristianismo. La diferencia de los cristianos era que esto lo transformaban en fe, y el estoicismo hablaba de filosofía, de modo de pensar. Entonces, pero era muy parecido en sus principios. Claro, ahora voy a agarrar otra perspectiva para hacer la pregunta acerca de estas sanidades de Jesús que te vengo nombrando, ¿verdad? La resurrección de la niña, Talita Kumi, todo eso. ¿El Jesús histórico hizo eso? Como vamos a decir, trata de preguntar la misma pregunta, pero de otra manera. Exactamente. Entonces la respuesta, pero de otra manera. Exacto. ¿No? No tenemos nosotros como decir, mira, un judío en tal año que fue muerto por los romanos en la cruz hizo tal cosa. ¿Okay? ¿Por qué? Porque dependemos de los testigos, del testimonio de los testigos. No le podemos preguntar a esa persona porque fue muerta. ¿Okay? Sus discípulos dicen que resucitó. ¿Okay? Pero sus discípulos cuentan estas cosas y escribieron estas cosas como acontecimientos reales. ¿Okay? Es lo que yo puedo decir. ¿Fueron acontecimientos reales? No lo sé. Los testigos cuentan que esto pasó de esta manera. Y no solamente cuentan que pasó de esta manera, sino que también son capaces de morir por eso que están diciendo. Entonces a mí el argumento de validez o de verdad de sus narraciones radica en que ellos son capaces de entregar la vida por lo que están predicando. Hay mucha gente hoy día va a decir, bueno, pero es que también hay otras personas que han hecho que una comunidad se suicide, una gente tome tal veneno, pero que los otros morían por él. No, ¿sabes? Es muy diferente. Ahí es lo que quiero aclarar. Es muy diferente. Exacto. Por ejemplo, la comunidad de Charles Manson, ahí en los 70, y otras sectas, que la gente se ha suicidado por causa del mensaje del líder, ¿okay? Que lo está guiando a eso a través de engaño, es muy diferente a, vamos a llamarlo, al camino o la fe cristiana que surgió en el momento, porque resulta ser que el líder que ellos estaban siguiendo no estaba vivo. Ellos no estaban siguiendo la personalidad del líder, ellos estaban siguiendo un mensaje, y el mensaje no los llevaba a suicidarse, los llevaba a vivir de una manera tan diferente que eso les costaba la vida por causa de la sociedad. Como dije, era una sociedad totalmente inmoral y antiética. Entonces tener una vida ética y moral era totalmente contrario. Entonces el mensaje de Jesús, que como dije en el video, en la primera parte de todo este largo video, era acerca del amor a los otros, la ética, la moral, la justicia, era el mensaje. Ahora, si Jesús le dijo ahí es donde vamos. Yo quisiera, y yo creo que vamos a tomar varios videos, y serán muchos videos, ¿okay? De tomar cada uno de estos pasajes. Por ejemplo, la resurrección de la niña. La niña saca a los creyentes, a los familiares, él llega, lo van a buscar, llega, saca a los familiares, dicen que no, que ya está muerta, mucha gente está llorando, dice, ¿por qué está muerta? Le habla a la niña, le dice, según el escrito del Evangelio, que está escrito en griego, introduce una frase en hebreo, que es Talita Kumi, que dice, a ti te digo, niña, levántate, y la niña se incorpora y le dice, denle de comer. Entonces cada frase, ¿okay?, de la narración está construida para mandar un mensaje al lector. No me está narrando, y incluso tú hiciste una referencia en un video pasado, es decir, bueno, Jesús dijo así, escriban tal cosa, tú vas a escribir esto, tú vas a... porque no fue así. Y no se interpreta eso como que, bueno, están narrando un mensaje, pero realmente no ocurrió, entonces estamos creyendo una mentira. Es que ahí es donde vamos. El asunto está
de que si fuese mentira, ¿ok? Y es donde yo voy. Si fuese mentira, el mensaje, ¿ok? Yo no estoy hablando de si la niña resucitó o no, porque si tu fe y la fe de las personas depende de que si la niña resucitó, entonces sí es verdad, yo creo, pero si no resucitó, entonces no creo, yo no estoy recibiendo el mensaje, yo estoy yendo por la parafernalia, yo estoy yendo por los milagros. Igual que la gente va a un lugar y dice, hay una campaña de milagros o de profecía, y llega una persona que está haciendo la campaña y da una profecía a una persona y una persona le crece una pierna, entonces comienzan a ir a un lugar y tienen una fe porque hubo el espectáculo, pero el momento que el espectáculo se acaba, la fe se va, la persona ya no tiene fe y ya depende de la próxima dosis, ¿ok?, de amarillismo para poder creer. Entonces es una fe vana, es una fe que no es una fe en el mensaje de Jesús. Y en los casos que sí haya sucedido alguna sanidad certificada. Pero es que donde vamos, no, es que donde voy. El asunto está de la sanidad certificada puede existir, pero si mi fe, y es el mensaje que yo quiero encerrar en estos videos, si mi fe depende de eso, si mi fe depende si Lázaro resucitó o no, si mi fe depende de si Jesús escupió en la tierra, hizo barro y se lo puso en un ojo a un hombre y el hombre vio, si depende de eso, entonces mi fe es vana, porque es una cosa que yo no puedo probar, pero lo que sí puedo probar es que en la enseñanza, en el mensaje de Jesús, el Señor me llama a mí y me da un mensaje, no me llama, me da un mensaje según lo que está escrito, de que yo debo amar a los demás. Y que yo debo tener un corazón limpio, y yo debo ser justo, tanto sé como jefe, como empleado, yo debo ser justo como padre de familia, como marido, como hijo, como hermano. Es una justicia que yo debo tener en mi corazón y caminar en esa justicia. Eso es perenne, eso es un principio, eso es un fundamento de fe, no el milagro, no la sanidad. ¿Okay? La sanidad le aporta a este concepto, y es donde vamos, le aporta a este concepto lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, pero es que lo sobrenatural no es lo que alimenta mi fe. Si lo sobrenatural es lo que alimenta nuestra fe, vamos a tener que vivir como una droga, siempre viendo cosas sobrenaturales, inventando cosas sobrenaturales, ¿okay? Creyendo en demonios en los rincones, en espíritus chocarreros, para poder tener entretenimiento, y no es fe. Y es el problema que existe. El Jesús de la fe se convirtió en un payaso de circo, que entretiene a la gente para que la gente pueda creer en él, y no es así. Entonces cuando vamos a la Biblia, yo decirle a una persona que, por ejemplo, el hecho de que aparezca la narración en hebreo y no en griego original, ¿por qué atraviesa esta frase en hebreo? ¿Por qué él dice, denle de comer a la niña? ¿Será que estaba flaca? ¿Por qué el comer a la niña y por qué se lo entregó a su madre? Dice allí la narración. Y ella tomó a la niña y se la entregó a su madre. ¿Cuál es el significado de la narración? Es donde nosotros tenemos que ir. El paralítico de Betesda, por ejemplo. Él dice, ¿qué quieres que te haga? Él dice, nada, o sea, lo que pasa es que antes que yo vaya al estanque, alguien va delante de mí y logra el milagro, y desciende un ángel. Ahí tendríamos que explicar cómo es que desciende un ángel, cómo es que sucedía ese milagro por el agua, por qué está narrando esto. Entonces tenemos una superstición judía, donde un ángel descendía, les hacía el milagro a los paralíticos que estaban allí, pero un hombre que tiene una dicotomía, que no sabe identificar, que le están diciendo ¿qué quieres tú que te haga a ti? Y responde otra cosa diferente. ¿Por qué el evangelista, la persona que escribe eso, plasma toda esta historia? ¿Por qué después a ese mismo hombre Jesús le dice, vaya, carga tu lecho y te vas? ¿Okay? ¿Y qué significa cargar el lecho? ¿Por qué el escritor coloca eso? ¿Por qué es importante colocar el simple hecho de Jesús decirle, no se lo digas a nadie, pero el hombre fue y se lo dijo a todo el mundo? Entonces, tenemos que tomar uno por uno en cada uno de esos relatos sobrenaturales y sorprendentes y verles el significado. Tanto los momentos que Jesús saca fuera a los demonios, como
los momentos donde Jesús hace sanidades o como momentos donde Jesús hace cosas extraordinarias como calmar la tormenta. Ahora, si Jesús, el movimiento de Jesús era diferente, inclusive para los mismos judíos, en comparación a otros judíos, otros cristos, ¿sabes? Lo común en esa época. ¿Tú crees que se habla en el contexto de la época de que Jesús, había muchos curanderos, o sea, esas personas que enseñaban y también exorcizaban? Para el sistema religioso, que tú digas curandero o exorcizar es algo diabólico, es algo de brujo, y no es así, completamente errado esos términos, solo que se interpretó luego de esa manera. ¿Cómo eran entonces esas sanidades según el contexto de la época que Jesús también, el Jesús histórico, pudo haber hecho? ¿Sabes? ¿Cómo se daba? Que allí encajamos con la parte de los demonios, que eran alguna situación, por ejemplo la epilepsia, ¿verdad? Y se nombra la Biblia como lo identifica, ¿no? Me imagino que en las traducciones modernas, como epilepsia, que si el espíritu, y no es demonio como tal, sino eran enfermedades que no eran de la época, no estaban en el último diagnóstico, no se creaba, qué sé yo, la misma evolución de la medicina, de la ciencia, ¿ok? Entonces, ¿cómo eran sanadas esos problemas mentales? Te voy a poner un ejemplo muy familiar, ¿no? Nosotros, y para los que nos están escuchando, incluso una serie que recomendamos, nosotros nos gusta mucho, que es la pequeña casa de la pradera. Los Ingalls. La familia Ingalls, ¿no? Había un doctor en la familia Ingalls, en la serie, ¿cómo se llamaba? ¿Recuerdas? Doctor Baker. Exactamente. Que era veterinario, pero en la época ya sabía mucho, pero él ayudaba a toda, pues no había médico por cualquier parte. Voy a utilizar esa frase, o vamos a decir algo familiar para ti, y de repente la persona que quizás también lo vio como nosotros, vaya a ser familiar la respuesta, pero voy a intentar explicarlo. Usar al Dr. Baker de la serie de la familia Ingalls, que está atada en el antiguo oeste o en el antiguo Estados Unidos hace muchos años, ¿no? No recuerdo qué año era, pero 1800. Eso, bueno. Entonces, la medicina, que el doctor Baker era el único doctor en el pueblito, era veterinario, pero atendía a las personas. Ayudaba mucho. Entonces, la persona estaba enferma, iba, le daba un tecito, y hacía cualquier cosita, y atendía los partos. Diagnosticaba que la persona estaba embarazada, no sé cómo, pero lo diagnosticaba. Entonces, cuando vamos a la época de Jesús, estamos hablando de 1800 Estados Unidos, pero vamos a la época de Jesús, tenemos que imaginarnos a los doctores Baker, ¿no? Donde una persona con de repente una mística de trabajo, una inclinación por eso, o porque tenía aquella inclinación, podía ayudar a las personas se sanaban. Pues mira, toma aquí un poquito de agua caliente, tómate un tecito de esta mata, vamos a ponerle una frazada fría para bajarle la fiebre, o cualquier otro tipo de cosa. Estamos hablando de la Judea, ¿okay?, de aquellos años. Entonces el escenario, el cómo, ¿okay?, pudo haber sido muy variado, ¿okay?, como esos curanderos, que es una traducción también, una palabra peyorativa para estos ambulantes, como también era llamado. Con un poquito de experiencia podían sanar a las personas. Entonces, no quito el hecho de que pudiera tener algún tipo de poder, de manifestación. Y como le dije, tenemos que preguntarle a Jesús, pero Jesús no puede hablar, entonces tenemos a sus testigos. Pero lo cierto es que en el contexto era un contexto similar a ese. Era una medicina de esa época, de ese siglo, era unos métodos también de ese siglo, y no solamente eso, sino el conocimiento de ese siglo, de las cosas, plasmado de una manera que fuera espiritual, como una carta espiritual, un evangelio que tiene que ser espiritual. Por supuesto, estaba lleno de espiritualidad en las cosas. Y siempre lo voy a decir, en el Antiguo Testamento nosotros vemos, mira, los israelitas estaban dando 7 vueltas, gritaron y cayó el muro. Los muros no se caen gritando, ¿okay? Tuvo que haber pasado otra cosa. Entonces, lo mismo, fulano tenía una fiebre y se le fue porque fulano oró, tuvo que haber pasado otra cosa, ¿okay? Entonces, ese es
vamos a decirte la respuesta a la pregunta que me estás haciendo. Entonces, en este caso sí pudo haber sido muy probable, según lo que estamos hablando del contexto de esa época, que tanto estos rabinos estaban también dotados de conocimientos de salud. Totalmente. Y no sé si ese movimiento de amor que el Señor estaba se daba en enseñanza, ¿no? Iba a la esencia de las cosas, había una influencia en el cuerpo de estas personas. O sea, son muchas las posibilidades. Cuando tú dices, Jesús, no podemos preguntarle por qué, si resucitó o no, van a interpretar que tú crees que Jesús ya lo asesinaron y ya nunca resucitó. Que es otra cosa más. Por ejemplo, la transfiguración, que está narrada en los evangelios. Es que la transfiguración también es una enseñanza teológica. La misma resurrección. Entonces, cuando tú dices una enseñanza teológica, quiere decir que no se transfiguró y quiere decir que no resucitó. ¿Cómo tú explicas eso? Es que la transfiguración es un evento antes de la resurrección. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a hablar de la resurrección de Jesús. ¿Okay? Nuevamente, o sea, la única fuente que tengo son sus testigos. Y sus testigos murieron por esa verdad. Que para ellos es una verdad. Y que el hecho del mensaje de Jesús resucitado es lo que me transmite todo lo que dije anteriormente. Ahora, pero yo no puedo probar que Jesús resucitó o no. No tengo cuerpo, no tengo cadáver, no tengo un rasgo, una muestra, una huella arqueológica que me permita demostrar la resurrección de Jesús. Pero tampoco tengo una huella arqueológica que niegue la resurrección de Jesús. ¿Okay? Entonces, como no tengo quien lo niegue y no tengo una prueba fehaciente que lo pueda asegurar, me quedan los testigos. ¿Okay? Y a través de los testigos el mensaje que yo recibo. Entonces, ¿por qué yo hoy creo en la resurrección de Jesús? Por el mensaje de los testigos. ¿Okay? No tanto porque yo la haya visto, no tanto porque para mí sea una prueba documentada, es por los testigos, la vida de los testigos y la manera como los testigos transmitieron el testimonio. Y lo peor es para mí lo que yo llamo, no es Jesús teológico, no es Jesús histórico, no es Jesús de la fe, para mí es Jesús perenne, el Jesús presente aún hoy tanto tiempo. Entonces, la transfiguración es otro tema, ¿okay? Diferente a la resurrección. La transfiguración en el monte, donde Jesús se muestra, aparecen Moisés y Elías, no es casual que sea Moisés y Elías que aparecen. ¿Okay? No es casual la luz, no es casual que ellos estén a los pies de Jesús, es un mensaje. ¿Okay? Es un mensaje. Tengo que ver que Moisés y Elías representan la ley y los profetas para los judíos. Y esa transfiguración en ese monte está hablando acerca de la importancia y relevancia por encima de la ley de los profetas que tiene Jesús. Entonces no es casual, ¿okay? Y tampoco es aislado. Ahora, ¿qué pasó? ¿Entiendes? No tenemos cómo probar qué pasó. Lo que sí podemos ver es la enseñanza de ¿O qué no pasó? Por ejemplo, un libro como Cantar de los Cantares, un libro poético del Antiguo Testamento, cuyas figuras, ¿okay? nos transmite varias enseñanzas. La gente lo pone como la iglesia, Cristo hablando con la iglesia, pero más que todo es un lenguaje poético que nos ayuda a nosotros ver la pasión de un hombre hacia una mujer. Está en la Biblia, pero es así, o sea, y habla acerca la descripción del erotismo y la descripción del cuerpo de una mujer y cómo esa relación entre un matrimonio, entre una pareja, se sustenta a través de aquel lenguaje poético. Entonces, cuando nosotros vamos a los evangelios, tenemos que decir, bueno, pero si aparece eso aquí, también puede aparecer eso aquí. Es un lenguaje, un tipo de mensaje. Ahora, cuando, por ejemplo, vamos a... La gente puede escuchar esto y pensar, entonces Jesús me puede sanar o no me puede sanar hoy. Ante lo que tú estás hablando, ¿qué le dirías a eso? Porque la gente puede quedar como que entonces no, porque eso fue una enseñanza y un trasfondo. Ahí es donde voy. Por ejemplo, la plenitud de vida que yo hablo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Jesús siempre va a querer que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, que tengamos salud. Yo puedo orar con mi fe a Jesús y Jesús o Dios o el Espíritu Santo me pueden sanar.
La respuesta es sí, porque es un asunto de fe. Ahora, si no me sana es porque no tengo fe. ¿Ok? La respuesta es no, porque el asunto es un asunto de fe. Pero dentro de nuestra fe, no es nuestra fe la que determina el milagro, como muchas veces se vende en la religión. No es mi fe que determina el milagro. Es mentira. No puede serlo. ¿Por qué? Porque mi fe, ¿ok?, no tuerce la voluntad de Dios. Entonces, Dios me va a sanar, está dentro de la voluntad de Dios. Cuando Jesús dice, tu fe te ha sanado, ¿no es eso que estaba intentando enseñar? No, es donde vamos. Ajá. Otra vez, tu fe te ha sanado. ¿A quién le dijo tu fe te ha sanado? A la que fue A la mujer del flujo de sangre. Exacto. Y entonces donde tenemos que agarrar todos los contextos. Y es el contexto de la narración. La mujer que fue por varios médicos, sufrió y vino y tocó y salió poder de Jesús. Jesús no la sanó, sino que fue la mujer que se acercó a Jesús y porque tocó el manto. Y ahí es donde ven. Entonces si tú tienes fe y tú te acercas y tocas el manto, tú vas a ser sanado. Así lo dice la Biblia. No es así que funciona, señores. ¿Cómo funciona entonces para ella? Porque es la narración de donde vamos. Yo quisiera agarrar ¿Realmente será un que video, fue literal o no? No fue literal. Yo quisiera un video para explicar cada una. Es verdad, yo creo que sí es necesario. Y vamos a tener que explicar cada una de todas. Pero es por donde vamos. Si es así, ¿qué pasa con la gente que tiene fe, que anhela un milagro, se acerca a tocar el manto de Jesús, pero no es sanado? Se le condena de que no tuvo fe y por eso no Entonces fue se sana. parece eso al mensaje de plenitud de vida, de paz y de gozo. No. Entonces no es eso. Y es lo que yo dije anteriormente. Si eso no es el mensaje de Jesús, entonces está algo errado. No es así. Entonces no es, y lo vuelvo y lo digo con mucha responsabilidad a usted que me está escuchando y que está viendo este video. Tu fe, ¿okay?, no es lo que va a provocar el milagro. Tenemos fe en Dios. Tenemos fe en que Dios puede hacer y que Dios nos ama. Que es otra parte del mensaje que yo dije. Yo tengo un Dios cercano que conoce mi necesidad, que conoce mi dolor, que conoce mi sufrimiento. Él me va a dar paz en medio de la tormenta. Él me va a dar paz en medio del sufrimiento. Y aquella sanidad que yo estoy esperando, Él en su momento, conforme a su voluntad agradable y perfecta y eterna y sabia, lo hará o no. Si no lo hace, no es que yo no tenga fe. Algún propósito yo voy a descubrir en medio de eso. Pero intentar colocarle al ser humano la determinación de su destino es eliminar a Dios de la ecuación. Y eso es sacrilegio, eso es verdaderamente locura, no lo que nosotros estamos enseñando aquí. Locura es intentar decirle al Señor, yo mando que eso sea hecho porque yo tengo fe como la mujer del flujo de sangre tocó, entonces yo toco tu manto y tú me vas a hacer el milagro. Dios tiene que obedecernos. ¿Acaso eso es un mensaje coherente? No es así. Dios me va a obedecer a mí, un simple mortal. A yo que yo no sé qué va a pasar de aquí a mañana y Dios que sabe todas las cosas, entonces me va a obedecer a mí, va a obedecer a mi fe. Es la locura estar pensar en eso. Entonces, ¿cuál fue la enseñanza? Tú fuiste sanado. La enseñanza, si no fue literal, ¿cuál fue que el agarrar mensaje? totalmente el mensaje. Tenemos una mujer que es inmunda para la ley de los judíos. El flujo de sangre no se puede acercar. La mujer sobrepasó su inmundicia, sobrepasó y arriesgó su vida para poder ver a Jesús y tocar a Jesús. Ella no esperaba ser sanada. Ella lo que quería era tocarlo. Ella quería probar, quería acercar. Pero dentro de la enseñanza tenemos una serie de cosas, de figuras, que para los judíos es inmundicia. Y que para los judíos representaba que era la condenación de muerte para ella. Porque ella tenía que estar fuera de la gente, no podía tocar ni estar cerca. Dijimos en un video anterior que Jesús enseñó las cosas que eran de los judíos, pero de una manera extrayendo la esencia. Y ese pasaje lo que extrae acerca de aquellas cosas que parecían en la ley de segregar, de separar a la gente con lepra, de rechazar a los samaritanos, de rechazar a la mujer que estuviera flujo de sangre que tenía que estar fuera del campamento. Jesús vino a disolver todo eso, que Dios no se iba a limitar por las limitaciones religiosas, sino que Dios podía alcanzar incluso a aquel que estuviera separado. Él es el mensaje conciliador de Jesús.
Y cada pasaje que es tan referente con estos personajes, tanto el leproso, como Bartimeo, como la mujer de flujo de sangre, como el paralítico de Betesda, cada uno de esos pasajes encierran una enseñanza. Y si yo interpreto como literal cada cosa que aparece en la Biblia, yo me voy a encontrar en una encrucijada religiosa, como en el principio existía, que a la gente la mataban solo por contradecir una cosa. Como por ejemplo, hoy decía, mira, la mujer que calle y aprende en silencio y no habla en la congregación. Si yo interpreto eso literal, sin llevarlo al contexto, yo voy a tener una dictadura dentro de la congregación. Y es donde está errado. Entonces, ¿parece ese amor a los otros de la enseñanza de Jesús? No se parece. Si sale de esa línea, entonces está mal. Entonces es un error. Entonces, en este caso, se desmonta y se puede entender estos cuestionamientos o explicaciones y confusiones también que existen en algunas corrientes religiosas. No fuiste sanada, que tú no tienes fe. Eso es terrible. Es que se manipula. Eso es terrible, o sea, luchar contigo mismo, porque es que yo no soy sanada, pero yo quiero tener fe, quiero ser sanada, pero entonces el problema es que si estoy enferma es porque algo hice mal. Ahora, o sea, es un castigo muy feo. Es donde vamos. ¿Por qué yo expliqué hace rato, no creo si fue en esta o en la primera parte? Para los romanos, ¿okay? Tú tenías que hacer sacrificio, y si te iba mal era porque tú ofendiste a los dioses. El concepto de un Dios de amor que te ama y que va a hacer lo mejor para ti, y esto que yo repetí y que dije hace rato, era totalmente diferente, era totalmente distinto. Hoy en día hace falta volver a ese principio, porque hoy en día existe esa condenación y decir, bueno, tú no tienes fe, o tú no tienes el milagro porque tú no tienes suficiente fe. De repente no sembraste lo suficiente. De repente no diezmaste. No ofreciste. Entonces, o de repente no hiciste tantas oraciones, o no ayunaste tantos días, o de repente algún pecado que tú cometiste hace 10 años te estás buscando hoy. Entonces, toda una serie de disparos, vamos a decirle, hacia la conciencia de la persona, donde el mensaje de Jesús, ¿okay? Jesús histórico, el Jesús de la fe, Jesús, el mensaje era de amor y de la justicia divina, de la dependencia nuestra de la divinidad. Entonces, si yo tengo dependencia de la divinidad, no consiste en lo que yo haga o yo deje de hacer, no consiste en si tengo fe o no, consiste en la voluntad de Dios, y ese mensaje está en el Evangelio. Entonces, cuando desmontamos el mensaje de Jesús y lo convertimos en decretos o condenaciones religiosas, se nos pierde Jesús y no vamos a creer ni en Jesús histórico ni en el mensaje de Jesús, y nada de lo que está escrito en el Evangelio tiene sentido, solamente lo que te enseñan en la congregación, en la iglesia, en el templo, donde sea. Tenemos que nosotros perseverar en la enseñanza de Jesús, en el principio de la enseñanza, no en lo que nos informan, nos condenan o de repente te atan en esos lugares. Bueno, aquí con esto terminamos de desmontar realmente esas condenaciones por las enfermedades, que si la fe, que si no, todo eso es un estrés muy grande, y de verdad que es bueno saber el contexto de las enseñanzas bíblicas, de las enseñanzas de Jesús, de los evangelios. Muchas gracias por su atención. Escriba, comente, suscríbase, active las notificaciones, comparta, y aquí estamos y aquí seguimos con nuestro contexto y nuestra lupa contextual para investigar la historia. Háganos tantas preguntas como quieran, ella siempre lo hace. Chao.